momento. Alfa TV Noticias presenta, como de costumbre, como decíamos, para conocer lo que pasa en nuestra realidad local. Algunos personajes con conocimientos, otros sin conocimiento, pero expresan su sentir a través de este trabajo periodístico. Y hoy nos acompaña uno de los conocidos personajes para muchos jóvenes, aquellos que se sentaron de repente en una aula universitaria, lo vieron dictar clases, darle algunas experiencias, los asimilaron o no lo asimilaron, todo depende de cada uno de ellos. Pero aquí está el protagonista de todo eso. Él es un profesional muy conocedor. Vamos a pedirle, en todo caso, que él mismo se describa cómo está. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido a nuestro programa de Tema de Fondo. Bien, gracias Edson por la invitación y por el diálogo al que me invitas. Usted es antropólogo, sociólogo, maestro, profesor. ¿Cómo lo sintetizaría ustedes? No, yo soy simplemente un observador de la realidad nacional desde la perspectiva antropológica. Eso desde el punto de vista de la mística. De la formalidad, pues tengo un doctorado en antropología en San Marcos, ya de hace varias décadas. Mi maestro y amigo murió hace poco, mi guía, el maestro José Matos Mar. Entonces, esa formación la he llevado al campo. Ahora bien, has hecho una segunda parte de una pregunta. Nunca me ha gustado quedarme con los conocimientos adquiridos por la bibliografía o los libros y los años que he trabajado a nivel nacional. Y esa oportunidad me dieron de compartirlos en la Universidad San Martín de Porres hace más o menos 45 años. Que en la Universidad San Martín le decían el Arca de Noé, ¿no? No, era Walt Disney, porque ahí los animales hablaban. Increíble, pero son cosas curiosas que de repente a veces describen lo que pasa en nuestra realidad, profesor. Fíjate, esa descripción prácticamente como estigma la han construido profesores y estudiantes. Realmente habían profesores que proyectaban o extendían la educación secundaria a la universidad. No había investigación, no había aporte, y las universidades, con excepción de las últimas privadas que tienen mucho dinero, las universidades nacionales y las originalmente privadas se han formado con un cuerpo de profesores de secundaria. Ese es el problema. Y el profesor de secundaria vive en una inercia espantosa, que no es solamente cuestión de sueldo, es cuestión de iniciativa. Si tú quieres lo que conversaba hace un rato, pregúntale a qué profesores de los profesores de secundaria, qué periódico leen diario. ¿Un conocimiento domesticado de repente, profesor? Yo no lo considero domesticado, diciendo una rutina, una inercia, una apatía, una indiferencia. Bueno, en resumen, una pereza mental. Esto ya viene de años y años. Hemos llegado a un punto de declive de repente, profesor, en ese sentido, ¿no? Yo diría, no tanto de declive, sino de no saber valorar la tecnología que nos pone a la mano, concreto, sin retórica. Mi maestro de primaria era un conocedor extraordinario con las limitaciones de la bibliografía de la época. Ese maestro de primaria, si se levantase de su tumba ahora con San Google o Internet, fuese un genio. Pero los que nacieron con el milenio, ¿quiénes son? Más ignorantes. Yo diría que más ignorantes. No porque no sepan tanto, sino porque el conocimiento es raciocinio, es lógica, es confrontación, y eso no se da. Y eso nosotros nos podemos dar cuenta en los trabajos que hacen los chicos. Copia y pega. Reflejado en candidatos. Bueno, eso ya es harina de otro costal. Es el reflejo de una educación, entre comillas, buena, ¿no? Bueno, si yo aceptaría que, por ejemplo, no estén vinculados a una universidad, pero este ciudadano Acuña, creador, formador, profesor de carrera,
dueño de una universidad y que haya incurrido en dos cosas gravísimas. Una, que tenga un doctorado sin haber leído nada, porque él lo ha declarado, no le estamos inventando, él lo ha declarado. Es obvio, si no ha leído nada, que sus publicaciones, sus tesis, porque probablemente haya presentado ese bachillerato también por la época, lo ha hecho otra persona, no él, o lo ha copiado de alguna parte. Porque si no ha leído nada, se ve que no ha leído, pero ni siquiera un par de libros como para justificar eso de esas tesis, ¿no? Ahora, esto de las universidades sería en todo caso, profesor, y seguramente nuestros amigos televidentes puedan decir, que es un sinónimo de qué, de una enseñanza rigurosa, científica, o cómo podríamos avalar en estos tiempos a las universidades en general. Mira, la universidad es la última etapa de un estudiante. La primera etapa es en su casa. Me explico, creo, con mayor amplitud. El ciclo vital de adquisición de conocimientos de cada uno de nosotros comienza en la casa, con el ejemplo. Los valores no se enseñan, los valores se imitan. Si el niño ve que su papá, su mamá lee, el niño lee. Y si ve a la mamá, al papá con el Facebook, con el celular de por medio, antes de hacer las cosas, entonces el niño, ¿qué le vas a exigir o cómo? Al niño no le puedes exigir que lo deje porque él te está viendo lo que se hace. El famoso fubbing. ¿Qué es el fubbing? Fubbing es un término en inglés que significa desatención, casi menosprecio. Si tú observas un domingo que van a cenar las familias, 3, 4 hijos, papá, mamá, el único, a veces el mismo, que no tiene ese bendito aparato a la mano es el padre. Mudo. Cada uno de los hijos con su celular. Pero lo más gracioso es que están conversando entre ellos por el celular. O los juegos, o la mamá. Entonces, ¿qué se puede pedir a esa gente si comienza desde la generación anterior, o sea, los padres? De ahí entonces vamos a la siguiente etapa, van a primaria. Desde primaria les enseñan a copiarse de internet. El niño ve que ni la maestra lo lee o el maestro lee en sus trabajos. Entonces ya se forma una cultura de la indiferencia al conocimiento como raciocinio, una especie de culto a la computadora, una especie de tótem de la imitación. Entonces, ¿qué pasa? Con el mismo esquema llegan a secundaria, rematados. ¿Qué podemos cambiar en la universidad? Ya nada, no se puede. Es decir, ya el ser humano está formado. Ahora, eso no significa el absoluto. Por eso es que hay algunos poquísimos investigadores, poquísimos. Y digo poquísimos porque ya es iniciativa personal, porque vieron en su casa, conocieron un maestro, conocieron a alguien a quien admiran por sus investigaciones, entonces recién lo imitan, recién se puede decir que aportan, y se puede comparar fácilmente. ¿Cuántos estudiantes en la actualidad se inclinan por la investigación? ¿Y cuántos se inclinaron por la investigación apenas entraron a la universidad hace 20 o 30 años? Tal indiferencia, a no dudarlo, amigos televidentes. Doctor, esta indiferencia en forma general podría ser de repente el caldo de cultivo, el combustible para que nuestras autoridades actuales en todas las esferas hagan lo que están haciendo con este pueblo, estupidizado, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues ¿será posible eso, doctor? Pero eso quisiera que nos responda el profesor y antropólogo Carlos Cerdán. A veces nos equivocamos con el nombre, pero lo cierto es que nos vamos a una pausa y retornamos en un instante con el tema de fondo. Volvemos con tema de fondo. Hoy nuestro invitado, el antropólogo, profesor catedrático, periodista también en los últimos tiempos, mucho más antes de repente, pero lo cierto es que hoy
estamos teniendo un diálogo muy interesante y que seguramente usted, amigo televidente, va a sacar sus propias conclusiones. El tema de esta indiferencia que existe hoy en día y que reina en todo tipo de situaciones del accionar del ser humano, es el combustible de repente para que las autoridades hagan lo que están haciendo, para tener a un presidente de la República casi cómplice de malos ejemplos que hacen sus ministros, a alcaldes que viven de la impunidad, a regidores que viven también en total indiferencia con su propia realidad. ¿Es esto de repente, doctor, la situación real por la que atraviesa nuestra sociedad? Fíjate, tu análisis es tan extenso y quizá gaseoso, pero has dicho una cosa que no es totalmente cierta sobre el presidente. El presidente ya tiene sus antecedentes de lobista. El presidente Kuczynski fue el que se escapó en una maletera, en la maletera de un auto por Ecuador, por haber autorizado $30 millones para la International Petroleum Company cuando entró Velasco. Pero con esa educación que estamos hablando nadie conoce al respecto, ese es el problema. Porque simplemente los maestros no quieren darlo a conocer, se ciñen a repetir las 4 estupideces que les da el Ministerio de Educación. Punto. Y algunos me han dicho, ¿por qué no? No, porque tenemos un supervisor, el sistema lo supervisa para que sea en buena cuenta una continuidad de la mediocridad, de la indiferencia. Pero ¿cómo no nos va a indignar? Le muestra la foto de sobre todo esos chicos que van en universidades privadas, le muestran la foto de Miguel Grau. ¿Quién es? Abimael Guzmán. Increíble, pero es cierto. Entonces, ¿a dónde llegamos? Bueno, vamos nuevamente a las autoridades. Ahí juega un papel importante la frivolidad del elector. El elector no compatibiliza los antecedentes personales de ese ciudadano con lo que propone. Me explico. Para que un ciudadano que ocupa una alcaldía municipal, provincial, o llega a ser congresista, tenemos que ver quién ha sido, qué ha hecho en su vida, si ha vivido en su pueblo al que quiere representar, todo el mundo lo conoce. Frente a eso, ¿qué propone? Pero ¿qué sucede? Conociéndolo la gente, vota por él. ¿Quién no ha conocido las fechorías de Alan García en su primer gobierno y votan por uno segundo? ¿Quién no ha conocido por la apatía, esa debilidad de carácter de Fernando Belaúnde? Lo eligieron nuevamente. Walter Martínez, un brillante periodista venezolano, en su programa comentaba las manifestaciones en Argentina contra Macri. Y él dijo, no lo comento ya, ¿para qué? Ustedes lo eligieron, pues. Es como diciendo, jódanse, pues. Claro. ¿Eso se estaría viendo aquí en el Perú, por ejemplo? Eso se ve a cada rato. ¿Por qué crees que a los 3 o 4 meses de elegir un alcalde lo están revocando? Aquí en Barranca no es ajeno a esa situación. Tenemos casi todos los alcaldes cuestionados. Algunos denunciados entraron a la cárcel y luego siguen gobernando. Y tienen que recuperar el tiempo. El tiempo se les agota. Eso de la cárcel ya vendría a ser, mire, de la cárcel, a veces me agolpa el problema, una vergüenza que más del 50% de presidentes regionales estén presos. Y por ahí un tercio más tiene acusaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Es el fruto de la regionalización? No, porque la regionalización ese es un engañamuchachos, son los mismos departamentos con otro nombre. ¿Es una descentralización? No. Yo escribí un artículo años atrás, se ha descentralizado la corrupción. Nada más. Entonces, ¿quiénes somos los culpables? Yo diría directo, porque yo acostumbro a hacer la cosa. El señor Chuy no salió muy cuestionado en su primera administración. Salió con la mejor cantidad de votos. Ya. Bueno, pues la estupidez es contagiosa ahí. ¿Quiere decir que esta población, la gente que no ve, son estúpidos? Yo creo que no debemos defender
a unos ni atacar a otros. La verdad, definir un estado de ánimo para votar es bien difícil. Somos muy pocos, y disculpen la primera persona, que antes de votar por alguien vemos sus antecedentes, vemos quién ha sido y después emitir el voto. Y de no reunir las condiciones morales, profesionales del candidato, que ninguno lo reúna, pues deberíamos optar por el voto en blanco, que es voto de rechazo, voto de menosprecio a gente que no merece representarnos. Pero existe una ley, una regla, una ordenanza, lo que usted quería llamarlo, una regla, que no permite eso, ¿no? Dice, si votas en blanco, favoreces a tal o cual persona. O sea, como que nos confunde de repente, profesor. No, estamos confundiendo. De ser los votantes mínimamente responsables con nuestro pueblo, no necesito para hacer campaña. No, esto no sirve, ninguno sirve. En blanco viciado. Muy bien. Eso, como decía Lenin, cuando se tiene la seguridad de boicotear las elecciones, es válido el voto en blanco. Es válido. Pero nos hacen creer todo lo contrario. ¿Cómo que les hacen? ¿No pueden pensar ustedes por su propia cuenta? Estamos mal formados, como usted decía, profesor, en el colegio de la educación. Imagínese usted a un chico, hoy que sale del colegio en estos tiempos, le preguntas de repente sus derechos, sus deberes contra su sociedad, el pago al municipio, qué sé yo, no conocen lo que significa un tributo, un alcabar y todo eso. ¿Usted no cree que todo eso de alguna manera incrementa la ignorancia en nuestro pueblo? Por eso que nos tratan como nos tratan y tenemos las autoridades que tenemos. Exactamente, pero yo sigo insistiendo en algo. Por más que haya influenciado en nosotros, hay lo que se llama el sentido común. Que es a ver, no podemos diferenciar eso. Que es inherente a todo ser humano. El problema, ¿sabes cuál es? Las redes sociales. Para mí. Profesor, disculpe que discrepe con usted. Por ejemplo, usted dice sentido común. Pero a un joven que a veces estamos dentro de las drogas, dentro de unos vicios, si sabemos que en sentido lógico eso nos hace daño y seguimos consumiendo, entonces, ¿cómo le podemos pedir a nuestra gente que tenga sentido común? Es que parece que los dos no sabemos o no coincidimos en lo que significa sentido común. El sentido común es lo normal que debe desarrollarse un hecho. Por sentido común, si veo llover, me voy a guarecer. Es el sentido común. ¿Qué es que necesita una persona más sentido común si veo que los candidatos son una sarta de delincuentes? No, por sentido común. No voto apoyando a ninguno de los dos. Voto en blanco. Ese es sentido común. Pero no. Votan por alguien. Votan por amistad, votan porque le recomendó el tío, el pariente, el amigo, votan porque les dio un paquete de galletas. Ese es el problema, que se vota con el estómago y no con la razón. Esta razón, ¿cómo la cultivamos? ¿Qué hacemos para cultivar, para que de repente aquí unos 5 o 6 años tengamos cambio, ¿no? No seas malo, pues 5 o 6 años no va a cambiar nadie. Para que esto sea de nuevo, tiene que venir juicio final y después ya no sé lo que... Mejor algo más claro, como lo dije en una oportunidad cuando estaba dictando antropología física. Eso vendrá con los chimpancés que nos están imitando de repente, antes que los prostituyan también a los pobres, ¿no? Es la siguiente etapa, es la única que podemos tener esperanza. ¿Por qué te digo? Porque no exageran los caricaturistas cuando hacen una caricatura del vientre de una madre y donde ya el futuro ciudadano próximo a ser nato está con el celular ahí. ¿Por qué? Los psicoanalistas lo dicen. El feto capta todo su medio ambiente. Música, hasta colores, fiestas, bronca, armonía. Las telenovelas las saben ya antes de nacer. Los realities antes de nacer. Pareciera que nuestras autoridades actuales, cuando estaban en ese tiempo, estaban captando todo lo anormal, lo negativo, el de cómo consumir un poco de dinero para el bolsillo. Pareciera que fuera ese mensaje. Pero algo
que hablamos de sentido común, de raciocinio y todo eso, yo no me explico, doctor, cómo aquí en Puerto Supe, por ejemplo, casi todo avanzado para hacer un muelle. Sin embargo, se está poniendo una serie de obstáculos. ¿Y quiénes lo ponen esos obstáculos? Los llamados inclusive a desarrollar este muelle. Quisiera que eso nos responda, doctor. Luego, ¿por qué esa apatía? ¿Por qué ese punto de vista? No sé cómo describir esta situación. ¿Lo hacemos? Vamos a una pausa, doctor. Una pausa, retornamos aquí en Tema de Fondo. Estamos de retorno en Tema de Fondo porque los días miércoles estamos pues tratando de conversar, o en todo caso buscamos algunas opiniones de repente diversas, otras antojadizas, pero es una propia realidad que vive en nuestra localidad. Por eso nació Tema de Fondo hace un buen tiempo y seguimos cultivando de alguna manera con los personajes muy conocidos en esta provincia de Barranca. Antes de la pausa le habíamos planteado una interrogante a nuestro invitado del día de hoy. ¿Por qué este sentido común no se aplica, por ejemplo, en Puerto Supe, cuando ya está todo avanzado para la construcción de un muelle artesanal? Sin embargo, los llamados a seguir apoyando, a seguir trabajando para que se concrete esto, buscan la sin razón de repente para que no se realice este muelle. ¿Sentido común? ¿O cuál sería de repente el objetivo de esta posición antojadiza de algunas autoridades, profesor? No, acá para tu pregunta sería que el sentido común ahora se ha convertido en el menos común de los sentidos. Por eso que no lo aplican. Ahora, en relación a tu inquietud, para mí también es una interrogante, pero intentemos encontrar una explicación. Acá en Puerto Supe hay una particularidad. Un alcalde muy limitado, muy limitado, a pesar de su juventud, pero yo lo entiendo, tiene una cruz que está cargando, de repente es tan pesada que ya no le permite pensar. ¿Usted no pensaba así cuando trabajaba ahí en el municipio o formaba parte de repente de los funcionarios de esta comuna? No, yo he pensado eso. Tampoco he sido funcionario, trabajé como un asesor, pero que desgraciadamente no saben lo que es un asesor. Entonces tuve que tomar distancia. Pero no era en esa época el chico que es ahora. Yo lo noté entusiasta. ¿Contaminaron? No. Vino encima su problema de... No, ya estaba contaminado, ya, no te preocupes de eso. No, que viene el problema de su juicio. El hombre está muy agobiado. Él ya más está preocupado por terminar su periodo y cómo salir de ese juicio. Entonces, con un estado de ánimo terrible. Por otro lado, ya casi al final de su administración, se quiere construir un muelle de esta envergadura. A eso hay que acompañarle, que tiene unos funcionarios, un gerente que es un tipo que no decide por temor, celos hasta de su propia incapacidad. Eso es lo que yo le decía casi al inicio de esta conversación. Muchos de los funcionarios no actúan con esa razón, con ese sentido lógico, sino estamos un poco sujetos a lo que nos pagan. Y si nos da la contra el jefe, nos quedamos callados y actuamos de la parte más negativa, diríamos. Y esa negatividad, si se conjuga con la cabeza política, o sea, con el alcalde, se cayó en la inercia completa. Y no sería raro que tengan en la cabeza la ideología de las ratas. Correr cuando el barco se hunde. Esa es la triste realidad. Y además otra cosa, que es lo que he observado, son demasiado formalistas, legalistas, cuando muchas veces es necesario ser flexible y buena fe. La administración es iniciativa, la administración dinámica es tomar decisiones que estén dentro de la ley y procurar no ser demasiado formalista. De alguna manera usted me está dando la razón ante esta entrevista, o en todo caso este audio, un diálogo entre el Ministro de Economía y el Contralor, cuando dicen lo legal hay que hacerlo un poco ilegal para salir favorecidos nosotros, ambas partes.
Entonces, ¿hay ahí, digamos, una situación de complicidad en este tipo de opinión, profesor? No, son dos cosas totalmente distintas. Ahí se encontraron dos tipos que están mutuamente encubriéndose, sobre todo el caso del Contralor, con ese no tiene currículum, tiene prontuario, ese tipo, por todo lo que le han sacado los diarios. Yo me refiero a una autoridad que, como un tipo joven, por ejemplo, con el de Puerto Supe, ya no a patear el tablero dentro de la ley. Si el muelle se construye sin recurrir al referéndum, sin recurrir a todos estos obstáculos administrativos, porque ¿quién en su sano juicio puede oponerse a un muelle acá en Puerto Supe si les va a dar trabajo? Seguramente los vecinos que lo están viendo van a decir, pues, nosotros no podemos oponernos cuando nos van a dar trabajo a nosotros, no solamente ahora, sino a futuro. Y eso no lo van a hacer, porque según me acaban de informar, van a sacar una ordenanza llamando cabildo abierto, para que a 10 personas le consulten. Una vez que hayan votado 9 a favor, recién lo van a ver a nivel de referéndum, de consulta, todo. Yo no entiendo, la verdad, ya da la impresión que nos están tomando el pelo, se están burlando de nosotros. ¿Hay algo por detrás, por ahí, algún objetivo, digamos, con signos monetarios? Bueno, sabe, yo no tengo vocación de brujo, no sé. Además, en este rato pues se cumple, como decía un tipo que antes admiraba y ahora no, a Ricardo Palma, por la plata. El perro canta y el gato sirve de guitarrista. Bien, continuamos con tema de fondo, dialogando, conversando con nuestro entrevistado el día de hoy. Doctor, hay un tema, casi ya para finalizar, estamos en el último bloque, que también nos agobia, nos preocupa, porque estamos pasando por un momento bastante difícil en nuestra sociedad. Tanta apatía, indiferencia, impunidad sobre todo. Pero quienes a veces alimentamos esa impunidad o nos hacemos sordos, ciegos y mudos, es parte fundamental de la prensa. Hablan del cuarto poder y todo eso. Desde su punto de vista, ¿cree usted que la prensa hoy está jugando un papel negativo? ¿Cómo lo estaría evaluando? La prensa en sí misma, o la quinta espada como la llamaban, juega un papel importante, pero en macro casos, o sea, casos que comprende a nivel nacional. Por ejemplo, recuerdo que la prensa se trajo abajo una ministra en la época de Toledo, que gobernó creo que un día, porque no llegó ni a juramentar. Muy bien. Esa prensa influye sobre las cabezas de los ciudadanos, pero cuando se trata de hacernos más dialogantes o bien desarrolle nuestra lógica, nuestro razonamiento, no lo veo concreto. Yo tengo un programa radial como presidente de la Asociación de Consumidores de la provincia de Barranca. Gasto toneladas de saliva los domingos para decirles que deben fijarse, así, enfatizo, deben fijarse en la etiqueta de los productos que adquieren para ver fecha de vencimiento e ingredientes. A pesar de eso, la gran demanda que he observado de esta última leche, que es una estafa. ¿Qué hacer con la gente? Bueno, no reacciona, ¿no? Imagínense, los extranjeros de Panamá nos han hecho ver nuestros errores. A eso voy, que lo decía días atrás. ¡Qué vergüenza! Que el escándalo de las coimas, de la corrupción, revienta en Brasil. Cuando Odebrecht acá tiene cuántos años, desde la época de Fujimori aparecen los documentos. Entonces, ahora es Panamá, un país pequeñito donde la prensa norteamericana lo califica de corrupto. Y no es así, miren ustedes lo que ha sucedido. Aquí la prensa debe jugar un papel importante, descubrir este tipo de hechos, y no lo estamos haciendo. ¿Por qué cree? Es que hay demasiados intereses, diría. Y en segundo lugar, hay que decirlo también, nadie lee. Nadie lee. A lo mucho los titulares, nadie lee. Y nadie lee como un medio de cambio de comportamiento. Lo pueden leer, pero no lo aplican. Es decir, yo estoy seguro, la leche esa de Gloria, miserable arequipeño estafadores, pura leche, pura vida.
terminan de leer, van a la bodega y compran Pura Vida. Eso es cierto. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros compatriotas? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, en este tema de la leche debe haber una sanción ejemplar, pero pareciera que no va a haber nada. Mira. Quizá porque eres menor que yo todavía eres medio iluso. Yo también soy iluso. Y creo que hasta el final de mis días, porque eso es lo que me permite ser rebelde. Como lo dijo bien mi amigo Montoya en la presentación de Panóptico, soy un joven metido en el cuerpo de un viejo. Y eso es lo que nos hace vivir, no ser indiferentes, cultivar y desarrollar esa cultura de la indignación. Mira, hace 10 años, un pariente de Julio de la Piedra, un señor de la Piedra Helguera, creo, fue presidente de Indecopi. En esa época, la competencia, la IVE, denunció a ¿cómo se llama esa leche miércoles? Pura Vida. Lo denunció con todas las pruebas. Denuncia denegada. No pasó nada y punto. ¿Qué cosa ha hecho el italiano Ivo Gruffi, creo, como nuevo presidente de Indecopi? Perdonar la multa esa transnacional chilena del papel higiénico. Increíble. La multa que le han aplicado a Leche Gloria por una infracción anterior es del 0.4%, que esa es una propina al lado de los 4.000 millones de dólares que factura. Profesor, todo este tipo de situaciones, tanta impunidad, los casos que usted ha mencionado, a ellos se agrega el comportamiento de nuestras autoridades locales también, nacionales. ¿Usted cree que todo esto, la juventud que ve, que escucha, que lee de alguna manera, es un caldo de cultivo de repente para ver tanta violencia que existe hoy en nuestro país? Te has adelantado porque con eso quería cerrar y me vas a permitir. Yo eso, voy a emplear el término que define, he soliviantado a mis alumnos, les he gritado que no sean indiferentes, no sean apáticos. ¿Por qué? Decía, mire, yo no creo en Indecopi, no creo en los alcaldes, no creo en los congresistas, no creo en la ley. Y comparo el artículo de Humberto Eco con un artículo muy bonito que se llama ¿En quién creen los que no creen en Dios? Él decía, están divididos, creen en la economía de mercado, creen en Internet, creen en Google y creen en la violencia como medio para hacer cumplir sus derechos. Entonces, ¿qué nos queda? Que boicotemos. Así. Yo recuerdo que los niños, para mí la esperanza son los niños que le van a enseñar a los padres, no compres esa leche porque es tóxica, esa no es leche. Yo escuché a un pequeño en Lima cuando los videos Luchetti recuerda con el chileno Lupti que construyó su fábrica en Pantano de Villa. Escuché en una bodega un chiquito, mamá, cuidadito que compre Luchetti, ¿eh? Esos chilenos han invadido Pantano de Villa. Esa reacción del pequeño que la madre iba a comprar, pero el pequeño hizo cambiar. Un pequeño con su berrinche te hace comprar lo que le da la gana, te cambia hábitos, te modifica. En ellos creo, en los niños, pero con esa cultura, con la cultura del cuestionamiento, de la rebeldía, no pensar en autoridades ni en leyes, nada. ¿Por qué? Porque están a favor del sistema, están a favor de quien tiene el poder, son los poderes fácticos. Y desgraciadamente en el Perú, ¿qué tenemos? ¿No tenemos una prensa concentrada en un 80%? El único que falta que entre en la concentración de Panóptico, que no creo. Cosas interesantes, pero esta violencia, también se ve reflejado, profesor, en algo que de repente usted no ha podido ver, o lo ha visto, o no lo ha analizado. Hoy en día se ve aquí en Barranca tantas muertes, que inclusive en el trasladado de los restos al cementerio, esa gente que de alguna manera reclama tanta impunidad de nuestras autoridades, hasta sus muertos los hacen bailar, mofándose inclusive de quien
fue causante de esa muerte. Un mensaje bastante interesante y muchas autoridades no se dan cuenta de eso. Ahí también hay violencia en los muertos al momento de enterrarlos. Yo diría casi como una especie, casi en términos de Oscar Lewis, un antropólogo mexicano que escribió La cultura de la violencia, después también Tejada, que hay otro mexicano. No. Esta es la cultura. Y no es igual en todo el Perú. Yo le diría, por ejemplo, a mí me ha sorprendido acá que gente que baila con el ataúd le pone música de esa bailable. En el norte no. Cajamarca, en el norte de Ancash, en la sierra de Piura. No, hay todo el mundo, su luto, muy compungidos. Es decir, se observa que hay sentimiento. No es que no haya sentimiento acá, pero expresan de otra forma su duelo. Es como más o menos cómo se manifiesta la creencia en los muertos. Unos le llevan comida, le llevan licor, otros le llevan flores. De ahí viene ese diálogo extraordinario entre un sioux norteamericano y un irlandés. El irlandés burlón le dice: oye, indio, ven acá, ¿cuándo cree que se va a levantar a comer y beber todo lo que el día de tu muerto? Ah, señor, se va a levantar el día que tu papá se levante a oler las flores que le llevaste ayer. Increíble mensaje. Justamente con ese mensaje, con esa forma de descifrar la vida por parte suya, ha sido usted muy amable, doctor. Hasta una pronta oportunidad y seguiremos seguramente al tanto para estar dialogando sobre otros temas. Cuando guste, mi querido Edson, estoy a su disposición. Ya que no tengo alumnos ahora, bueno, los tendré ustedes, pues. Gracias nuevamente. Bien, amigos, de esta manera estamos finalizando nuestra secuencia tema de fondo. Les retornamos en la próxima oportunidad.